Continuamos en Noticias a las 7 a.m. Hablamos ahora acerca de los movimientos que ya ocurren en el Congreso de la República. Esto con miras a la conformación de la Junta Directiva para el próximo año. Ya el oficialismo ha designado quién va a contender por la presidencia de este organismo de Estado. Para hablar de lo que ocurre en el Congreso y de cómo se llevan las cosas en estos cabildeos por la Junta Directiva, hemos invitado acá al estudio al exdiputado Francisco Contreras. Buen día, Buenos días. Francisco. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ya veíamos que el oficialismo designa a Pedro Muadi para encabezar una planilla y así contender por la presidencia del Legislativo. Dieron la sorpresa porque se barajeaban otros nombres de caras pues ya un poco, podríamos decir, enraizadas en el Legislativo. ¿Qué lectura le podríamos dar a esto? Bueno, primero entender dentro del año que esto se da, ¿verdad? Que ha sido un congreso sumamente complicado. Desde un mes después de que se apruebe esta reforma fiscal deprisa, pues ya se estaba deteniendo el Congreso por varios meses. Y ahorita vemos un poco lo tradicional, ¿verdad? Que siempre la elección de Junta Directiva se da muy cerca al tema del presupuesto, se acaban de aprobar unos créditos y todas estas son herramientas de negociación, como por ejemplo también entiendo que a futuro se habla de posibles bonos para compensar ese endeudamiento. Y por otra parte, pues se puede ver positivo que el presidente haya tomado una decisión dentro de su bancada de quién será el futuro candidato a presidente del Congreso. Sin embargo, podemos ver un poco lo tradicional de cuáles son las prioridades del Congreso cuando vemos que se aprueba ese préstamo de urgencia nacional, pero sin embargo se hace a un lado lo que es la ley de enriquecimiento ilícito. Entonces, no vemos algo diferente a lo que se ha visto en los últimos años y creo que se aprovecha la coyuntura como herramientas. Por supuesto, hablamos también cuando se tocan los temas, posiblemente tocaron comisiones, hasta espacio, oficina, entre otros, y es como se va formando la Junta Directiva. Inicialmente se hablaba de Oliverio García Rodas, de la reelección de Woody Rivera, también del diputado Arévalo, Aristides Crespo, muchos otros nombres más que parecieran ser más fuertes que el ya electo por el binomio presidencial. ¿Será que con esta elección del presidente y la vicepresidente podría empezar a propiciarse alguna fragmentación en el Partido Patriota debido a que no se siguió con ninguna de las sugerencias que dieron los legisladores? Pues debe tener alguna razón el presidente para haberlo hecho. Era a un diputado que está iniciando en el Congreso y posiblemente para dar una nueva cara a políticos que han sido más tradicionales. Y hasta el momento, pues a pesar de que han habido ciertas divisiones que hemos podido ver en los medios de comunicación, pues la bancada se ha mantenido. Pero lo sabremos en el siguiente año, pues si se continúan habiendo más reacomodos. Sin embargo, pues el presidente pues tomó su decisión y ahora tendrá un esfuerzo más de tener que mantener a su bancada, por lo menos dentro del mismo partido, que eso ya sería un gran logro. Esta ha sido una legislatura bastante complicada, tanto al interno del Congreso como para el oficialismo. Sobre todo hemos visto también un actuar de oposición política del partido líder que no en todas las ocasiones podríamos comulgar con su actuar. ¿Será que el oficialismo busca, con la designación de alguien no tan visible políticamente, el sentar las aguas en el Congreso y empezar un cabildeo mejor y negociación ejecutivo-parlamento? Pues es posible, definitivamente se dieron cuenta que este año fue muy complicado para el Congreso, que está dando pocos resultados y que se estaba distanciando mucho de la solicitud de la ciudadanía. Ahora vimos a varios grupos como Congreso Visible, Un Joven Más y otros peleando y fiscalizando la aprobación de enriquecimiento ilícito y eso no se da. Y eso creo que está desgastando mucho pues a la institución como el partido oficial y por supuesto la oposición que muchas veces pareciera que tuviera otra agenda además que el tema de país. Vemos que ya hay varias interpelaciones cabal en un periodo clave y definitivamente hay una preocupación que se vuelva a entrampar el Congreso y que leyes como enriquecimiento ilícito y otras prioridades en temas de seguridad se vuelvan a posponer y que no se le está dando la prioridad que merecen.
Pedro Muadi, el ya designado por el binomio presidencial para contender a la presidencia del Congreso de la República, decía que una de las cuestiones que van a formar parte de su agenda primordial será precisamente la ley anticorrupción o contra el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, él fue uno de los diputados que votó en contra de la aprobación de esta iniciativa por el tema del tráfico de influencias. ¿Será que esto podría llegar a, valga la redundancia, influir en la no aprobación de esta legislatura en el Congreso debido a que representa al sector empresarial? Pues realmente no sabemos si la concesión del presidente que se aprobara la ley de enriquecimiento ilícito fue esto. Yo creo que eso es algo que no sabremos, pero más poder, mayor responsabilidad, y en él, si llega a ser electo como presidente, recaerá de que esa ley pueda pasar y que pueda ser íntegra, porque los temas que más preocupan a la ciudadanía es hoy en día pues la corrupción y la seguridad ciudadana, y en ambas esperaríamos que el Congreso pues vuelva a tener una mayor cercanía en esa representación ciudadana, porque todavía no se ve eso como uno esperaría. Usted que estuvo en la legislatura pasada, en comparación a esta, pareciera que en esta legislatura los temas imperativos del país no logran ponerse de acuerdo y en consenso, pero para otras cosas muy rápidamente se aprueban y se llegan a consensos. ¿Qué pasa al interno del Congreso, usted como exdiputado? ¿A qué nivel son los cabildeos, las negociaciones? Se habla también de dinero a raudales en compra de votos. ¿Esta es así la cosa? Miren, la verdad es de que, bueno, cada Congreso vive tiempos distintos, ¿verdad? Diferentes coyunturas. Sin embargo, sí me ha sorprendido porque nosotros tuvimos una fuerte presión ciudadana como comisiones de postulación, cuando el tema del tablero electrónico, la ley de libre acceso a la información, y al final el Congreso respondió, o sea, no teníamos alternativa. Y el día de hoy realmente me sorprende que una ley porque hay otras, o está el tema del amparo, están temas de seguridad ciudadana contra las extorsiones, robos celulares, entre otras, y en fin, pues no ha habido esa respuesta. Y cuando vemos, por ejemplo, el tema de los préstamos, que el problema no solo es el endeudamiento, es la forma. Cuando se habla de que en muchas aprobaciones, o en el tema del presupuesto, que es tan importante para el país, se haga sin haberse aprobado. ¿Se recuerdan cuando fue la reforma fiscal? O sea, eso pasó rapidísimo. Y se habló que en ese momento se iba a aprobar el enriquecimiento ilícito y se detiene otra vez. Y ahorita el miedo que ya entra la discusión de presupuesto, entra en las interpelaciones, sería muy lamentable que pase un año más. Pues sí, es un poco triste que cada día se vaya perdiendo más esa representatividad. Hay buenos diputados seguramente que están peleando, pero definitivamente o no han tenido el apoyo o la fuerza internamente para poder empujar, porque hoy en día con un solo diputado que presente una moción privilegiada puede meter el tema dentro de la agenda legislativa y saber qué diputados votan a favor o en contra de que se conozca esta moción, y que haya el apoyo y el peso de todo aquel que no responda contra la ciudadanía. Usted habla de un tema vital en Guatemala, que es la participación ciudadana y que debe ser un elemento primordial para el buen funcionamiento de una república. Pero pese a que ya hemos visto a diferentes organizaciones civiles, a que todos por medio de redes sociales se pronuncian en contra de la negativa del Congreso en aprobar esta y otras leyes, ¿qué pasa con esta legislatura que no quiere aprobar y que no atiende al llamado evidente de la ciudadanía guatemalteca? Considero que es un desgaste innecesario, porque estas tendencias no solo se dan en Guatemala, se están dando en el mundo, de apoyo de grupos de jóvenes a temas de transparencia, a temas de información que eventualmente van a pasar. Entonces considero que es un desgaste que el Congreso no necesita, se sabe que eventualmente va a pasar, pero sí cada día también nos refleja la necesidad, porque se han dado ciertos pasos, pero todavía es muy difícil que el ciudadano conozca quién es su representante, y nos lleva a aquel tema también fundamental en el momento de la elección, que uno pueda elegir a su diputado, entonces pueda conocer esas caras y durante los 4 años conozca cómo su representante votó en distintos temas, y 4 años después, en base a esa información, pueda decidir si lo elige o no. Entonces, eso yo creo que debilita, y esperamos que haya en el tema electoral, entiendo que están propuestos también las reformas constitucionales, que haya esa presión ciudadana
porque pienso que sería un cambio fundamental. Es un proceso, no es algo que cambia de la noche a la mañana, pero creo que eso hace falta y se está reflejando. A propósito de este tema, ¿están pendientes las propuestas a la reforma de la Constitución que ya presentó el Ejecutivo en el Congreso y también esta iniciativa de reformar las reglas del juego en cuanto a la ley electoral y de partidos políticos? Pero ¿será este Congreso, esta legislatura que ya nos ha dejado ver en este primer año cómo se maneja la cosa? ¿Será ese Congreso el que tenga que conocer esos dos temas? ¿Existe el temor de que, dicho coloquialmente, entró un caballo y salga un camello? Sí, yo creo que vamos a ver cómo, o sea, este primer año no nos da esa corriente. Ahora vamos a ver si esta decisión del presidente de dar un cambio, ¿verdad? En cuanto a la propuesta como presidente del Congreso, aunque él es alguien pues que ha entrado, pues podrá demostrar liderazgo y ver si da una tendencia más hacia lo que refleja la ciudadanía, lo que ustedes mencionaban al principio. Hay que ver también qué tan sólida se mantiene la bancada. Hemos visto usualmente en el periodo anterior, por lo menos el primer año se trabajó muy bien, el segundo año se empezó a detener un poco la agenda, el tercero, el cuarto fue mucho más complejo, pero este año desde el principio ya se notaba mucha dificultad. Hay una fuerte oposición también y que eso ha detenido el Congreso. Entonces vamos a ver qué pasa el siguiente año, si las bancadas también se mantienen o si hay grandes recomodos, porque algunos pues ya están totalmente en campaña y ni siquiera hemos llegado al tercer año o cuarto año de la legislatura. Entonces vamos a ver qué cambios representa, pero definitivamente durante más dificultad en el Congreso, más presencia ciudadana tiene que existir, más fiscalización. Yo creo que la ciudadanía no debe de agotarse, no debe cansarse, y esto solo los debe motivar, porque realmente es una burla que se haya vuelto a trazar y a retroceder con la ley de crecimiento. Y este es uno de los ejemplos, porque hay muchos más en la lista de agendas. Hay temas de las reformas constitucionales, hay temas como la ley de amparo, entre otras, muy importantes que están ahí, que pueden tener una incidencia importante sobre la situación del país. Y que no parece haber intención de aprobarlas. Muchísimas gracias, Francisco Contreras, exdiputado del Congreso de la República en la legislatura pasada. Estuvimos platicando sobre este nuevo nombre que se escucha para presidir el Congreso de la República. Muchísimas gracias, esperamos contar con su presencia en otra ocasión. Muchas gracias. Vamos a una pausa, luego tendremos más noticias.